Seguimos con más entrevistas. Iván Espinel, candidato a la presidencia, nos acompaña esta mañana por el Movimiento Fuerza Compromiso Social. Está aquí lista 5 para hablarnos sobre precisamente eso, su propuesta política. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Dentro de lo que ha sido esta participación política, su nombre ha generado una suerte de novedad, porque no estaba dentro de los planes, de las proyecciones al inicio de lo que era este proceso. Hoy, ¿cómo se encuentra? ¿Realmente considera Iván Espinel que tiene posibilidades de llegar a la presidencia, tomando en cuenta que es un nuevo movimiento y un personaje relativamente nuevo en la vida política del país? Muy buenos días a todos. La verdad, nos congratula poder estar primero en esta hermosa provincia, en esta hermosa ciudad, saber la acogida que tiene el compromiso social a nivel nacional, porque hay que recalcar algo. La gente ya está saturada de esa política tradicional, ese tira y jala entre radicalizaciones ideológicas que no nos llevan absolutamente a nada. Aparece en el escenario el candidato más joven de toda la historia del país por la presidencia de la República, una nueva generación que se está levantando y le está diciendo a la política tradicional: dejemos de dividir al país, unifiquémoslos, porque a la final el progreso entiende de eso. Uno gobierna para los que votaron a favor de uno o para los que votaron en contra. Y lo hemos dicho, las propuestas claras, consistentes, de acuerdo a la realidad del país. Y eso ha hecho que a nivel nacional se acoja grandemente el nombre y el mensaje del compromiso social. Sin embargo, pese un poco haber estado en algún momento involucrado directamente con el oficialismo, se ve en las redes sociales siendo parte, alabando este proceso de revolución ciudadana. ¿Qué pasó? ¿En qué momento Iván Espinel se desencanta de todo este proceso? Bueno, hay que recalcar algo y nos da mucha gracia el hecho de que nos hacen memes, que nos vinculan, nos dicen cualquier cosa. Mire, están muy preocupados. A Iván Espinel no le pueden decir absolutamente nada y por eso sacan diversas historias. Que sí, que en su momento apoyamos y seguimos apoyando cosas buenas que hizo el oficialismo durante estos 10 años. Por favor, la inversión social, la infraestructura, claro que sí. Pero hay cosas que ya el modelo se estancó, el país se escapó de las manos. Nunca fuimos afiliados a ningún partido político ni al movimiento oficialista, siempre dijimos las cosas claras. No se es más ni menos político porque se aprueban ciertas cosas. Lo que jamás caeremos es que, por un lado, la política tradicional, esa casta política dice que todo está mal. Por otro lado, el oficialismo dice que vivimos el país de las maravillas. Por favor, pues más decencia con el país. Hay cosas buenas que retomarlas y hay cosas que cambiarlas radicalmente. Lo que no dicen es que Iván Espinel, como nadie, el Movimiento Compromiso Social, ha hecho una ley bisturí para erradicar el cáncer de la corrupción, para sanar al país. Nadie lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque ellos, los de la política tradicional y el oficialismo, han estado vinculados con casos de corrupción. Y ya vemos también algunas alcaldías de la política tradicional vinculadas con casos de corrupción y también miembros del oficialismo. Tenemos que desterrar todo este tipo de cosas y levantar esa nueva generación política como acá, en esta hermosa provincia, lo está haciendo los candidatos a la Asamblea del Compromiso Social. El tema de ser familiares de los hermanos Alvarado también de alguna manera le ha complicado, es otro de los temas que se ha sacado para de alguna forma generar algún tipo de acción en contra de su candidatura. En lo absoluto. Mire, cuando nos tratan de vincular, yo con los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado tenemos una excelente relación. Por ahí nos vinculan con una relación familiar con Jorge Glass, lo cual es totalmente mentira. Sin embargo, la relación de respeto familiar, la relación cordial, tenemos una muy buena cordialidad con los hermanos Vinicio y Fernando, pero políticamente respetamos la posición. Ellos están en el oficialismo, nosotros estamos en compromiso social. Y para muchos especuladores, si nosotros tomáramos el camino del facilismo, eso que hace la coyuntura de la política tradicional, definitivamente estuviéramos bajo el paraguas del movimiento oficialista. Si bajo la perspectiva de la coyuntura, el palanqueo, ¿quién va a ser de loco formar un movimiento de más de 5 años de trabajo, con 1 año y medio de recolección de firmas? Lo que le estamos dando el mensaje a esa política tradicional que ya fue y al pueblo ecuatoriano es que no hay que quedarnos de brazos cruzados. Definitivamente los ciudadanos tenemos que tomar las riendas, porque hay definitivamente 3 opciones. Primero, regresar a esa política tradicional, a esa casta política que debió estar enterrada hace tiempo al Ecuador y que hoy pretende liberarla. 2, estar en el presente estancado cuyo modelo se agotó, se le escapó de las manos del país, o estar con la opción
única, totalmente nueva, con el candidato más joven de toda la historia. ¿Y cuál es el modelo que propone Iván Espinel? Entre ellos hay temas también que me gustaría analizar, esta propuesta de impulsar una consulta popular con el tema de la pena de muerte para quienes cometan actos atroces contra la vida, asesinatos, violaciones a menores sobre todo, y el tema de 40 años, si no me equivoco, para quienes estén sentenciados por temas de corrupción. Esas propuestas están calando porque ha habido sectores, en cambio, que han considerado que van en contra de esta visión humanista que de alguna manera se debería generar dentro de las perspectivas en un país como el nuestro. Bueno, respetamos todos los criterios. Nosotros como demócratas justamente veníamos conversando en varios días con Amalia Insúastegui, nuestra candidata al primer puesto en la Asamblea por la provincia de Imbabura, en referir en los foros de discusión, cuando hemos planteado la postura de la pena de muerte, le hemos dicho a la ciudadanía, esto fue una decisión para viabilizarlo por medio del movimiento cuando recogimos las firmas. La gente ya saturada por el aumento de los índices delincuenciales, por los asesinatos, cuando en la esquina, en el bus, te encañonan por un celular y te matan, y por la violación a nuestros menores. Hace poco, en la ciudad de Guayaquil, a un colega suyo lo mataron por un celular, un periodista. ¿Qué es lo penoso? Que este delincuente, quien mató al periodista, tenía antecedentes penales. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde se hizo rehabilitación social? Esta es una medida de prevención, de disuasión, para cualquiera que quiera cometer este acto atroz, lo piense dos veces. Lo que sí no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados o con penas tan endebles, tan blandengues para los criminales. Sin embargo, respetamos criterios en contra y a favor. Somos demócratas y será en un referéndum que el pueblo ecuatoriano decida si esta pena se implementa o no. Pero no puede haber este tipo de pena sin un cambio del sistema judicial. Con el sistema judicial actual que tiene el país, no puede instaurarse una pena como tal. Y la ley Bisturí anticorrupción, por peculado, el actual Código Integral Penal estipula una pena máxima de 13 años. Nosotros lo estamos estipulando en una pena de 40 años, incluso cambiando margen en la Constitución de carácter retroactivo. Pero no es posible que las madres que no tienen atención en los centros médicos porque cierran a las 6 de la tarde, que nosotros los jóvenes no podamos escoger nuestra carrera universitaria, viene un tipo y se le encuentra dinero en los techos. Mire, si fuera por mí, en un ámbito personal, yo le cortaría las manos a los corruptos. No podemos vivir tanta sinvergüencería. Pero ¿qué hace la política tradicional? Habla de fiscalización, de reglas duras. ¿Qué han hecho? ¿Qué han propuesto? ¿Por qué no lo hacen? Porque hay movimientos y partidos políticos actuales y los que representan a la política tradicional que están vinculados con casos de corrupción también. Usted fue director del Seguro Social en Guayas y eso le genera algún tipo de referencia con respecto a la situación del Seguro Social actualmente. Ha trascendido que hay una denuncia que se borraron aproximadamente 2.500 millones de dólares de una deuda que el gobierno tendría con el Seguro Social. Además de eso, la última reforma que se realizó al tema de seguridad, que eliminó el aporte del 40% del gobierno a precisamente financiar los aportes de las jubilaciones, son temas que han generado cierto malestar dentro de lo que es la administración y la visión que el actual gobierno ha tenido con respecto al Seguro Social. ¿Cuál es su propuesta con este tema? Lo que está pasando actualmente es que el facilismo de tener coyuntura por medio del Seguro Social, dado que la Constitución nombra como independiente total a la Seguridad Social, pero como tenemos un representante en este momento del Consejo Directivo de la Seguridad Social, emanado del Ejecutivo, se dan este tipo de coyunturas y este tipo de sinvergüencería. ¿Cómo es posible que con un plumazo se desaparezcan más de 2.000 millones de dólares que adeuda el gobierno contra el seguro de salud? Sumado a esto, la eliminación del 40% del aporte estatal al sistema de pensiones, más de 1.000 millones de dólares. Sumado a esto, que por primera vez en la historia el Seguro Social presta más de 80 millones de dólares para terminar infraestructura hospitalaria. Entonces, ¿nos podemos quedar de brazos cruzados? Hay que hacer una modificación total. Primero, restaurando el aporte. Y no hablo de un 40%. Hablo de un estudio actuarial de la Seguridad Social para verificar si es que se necesita el 40, el 70, el 20, para saber el Estado de qué manera puede aportar. Después pagar la deuda del gobierno con la Seguridad Social en el Fondo de Salud. Y abrir totalmente el campo de la atención, ir dirigiéndonos a una seguridad universal. Por eso menciono
abrir los centros médicos 24 horas, 7 días a la semana. ¿Por qué no se hace? Si algo tan fácil, es un decreto firmado para abrirlo. Yo cuando fui director del IES, en 2 dispensarios en la provincia del Guayas, lo abrimos. Esto no hace la gran diferencia los dispensarios, pero definitivamente descongestionó. Imaginémonos a alguien en el área rural. Está a las 11 de la noche, porque uno no decide en qué hora enfermarse. ¿Cómo se traslada? Uno puede morir, por favor. Nadie dice absolutamente nada porque están pensando en el reparto, en la coyuntura, y no están pensando verdaderamente en el beneficio y el bienestar de todos los ciudadanos. Hay un candidato que ofrece 1 millón de empleos en 4 años, hay otro candidato que ofrece 250.000 empleos por año, otros que hablan sobre la necesidad de reformar el sistema de educación superior, pero muy pocos se refieren al tema del hiperpresidencialismo, que es lo que de alguna manera muchos analistas consideran ha afectado el correcto desarrollo, la correcta administración del país, porque no ha habido un equilibrio de poderes. ¿Ustedes, cuál es su propuesta con respecto a esos temas? Bueno, cuando hemos hablado con nuestros asambleístas, con Amalia, con Juan Carlos, con Henry, con Julia, le hemos manifestado algo claro, y la visión de ellos es también la visión de la gente, de la población, tanto de Imbabura como a nivel nacional. Imagínense, te proponen cualquier cosa con tal de conseguir tu voto. El día de mañana es como que yo proponga construir una nave espacial y todos los habitantes de esta ciudad, de esta provincia, vamos a vivir pues al planeta Marte. ¿Cuál es la sustentación para que puedan cumplir sus propuestas? Recíbelos en tu casa, pegan la propaganda fuera de tu casa, en la pared, etcétera. Te llenan visualmente, te estresan y te dan la espalda. Nosotros hemos propuesto algo muy claro, de acuerdo a la situación actual que vive el país, una recesión económica. Hemos dicho 85.000 empleos de base por año, llegando a una media de 150.000. ¿Cómo? Hay 2 maneras de generar empleo. Una, incentivos tributarios, que es la más rápida, y otro, el aumento de la productividad. Incentivos tributarios, quienes acojan a 2 grandes grupos, de 17 a 25 años y mayores de 45 años, porque a ti te debe haber pasado, te botan del trabajo a los 45 y te mandan a morir a la casa, te consideran obsoleto. Eso es mucha inequidad. 4 personas, estos 2 grandes grupos que ingresen, vamos a conseguir al año 85.000 empleos, disminuir 1% de la tasa de desempleo y llegar a una media de 150.000. Pero si te proponen 1 millón, 10 millones, lo que sea, y no te explican cómo, por favor, eso también se llama corrupción. Eso no lo podemos permitir de la clase política tradicional. El Ecuador debe tener una reactivación económica adecuada, planteando soluciones sencillas, soluciones que vayan a que la empresa privada también pueda emergir, a que el comercio, esta provincia también es altamente comerciante, podemos convertirla en una potencia turística también, como muchas partes del Ecuador. Sin embargo, se engloban en una burbuja pensando en problemas triviales, en ver cómo reparten, ver a quién destinan de ministro de Agricultura, de ministro de Economía. O sea que todos los ecuatorianos no somos capaces. Hemos dicho, todo puesto público de alto mando, de altas decisiones del país, debe someterse a concurso público. No es posible que estemos siguiendo las prácticas de esa política de antaño, cavernícola, que premiaba a quienes te apoyan. Y te dicen en tu casa, si tú me apoyas, yo te doy el puestito de trabajo. ¿Qué sinvergüencería? Eso es desecharse al tacho de la basura. Finalmente, le pido respuesta muy rápida, el tiempo nos queda muy corto, me quedan 2 preguntas más. Primero, ¿qué pasa con el tema de participación ciudadana y control social, este quinto poder? ¿Continuaría, se reformaría, se eliminaría? Hay que reformarlo totalmente. No es posible que tengamos un Consejo de Participación Ciudadana cuyos intereses no representan los de la ciudadanía, sino son afines al oficialismo o al gobierno de turno. Recordemos que dentro del Consejo de Participación Ciudadana existe la silla vacía, donde cada ciudadano puede intervenir, puede decirle al gobierno, a la autoridad de turno, hey, no están cumpliendo su plan de gobierno. Hemos dicho que todas las autoridades pongan en línea su plan de gobierno, que semestralmente se analice. Es más, si no se cumple el 40%, se puede pedir la revocatoria del mandato. Es una verdadera participación ciudadana, no la que se tiene actualmente. En el tema económico, este gobierno deja con cifras importantes en el tema de endeudamiento, con China, casi se encuentra ya muy cercano al límite que establece la Constitución de endeudamiento, con un petróleo comprometido por algunos años. Eso exigirá, y eso muy pocos candidatos lo dicen, que el nuevo gobierno
tome medidas de manera inmediata para financiar lo que es el pago a los gobiernos autónomos descentralizados y generar otro tipo de situaciones si no continuamos con un nivel de recesión. ¿Están conscientes de que tendrán que tomar medidas fuertes a nivel económico si llegan al gobierno? Mire, nuestra propuesta es la más técnica y la más honesta de acuerdo a la realidad que vive el país de lo que necesita el Ecuador. Porque es muy fácil hablar de millones de empleos, es muy fácil hablar de triplicar el bono de desarrollo humano. Eso sería lo ideal. La gran pregunta es, en este momento, ¿eso es adecuado? Bajo los márgenes de recesión económica. Tenemos una deuda que ya está en el tope del 40%, de acuerdo a lo que dice la Constitución, del Producto Interno Bruto. Han cambiado ese formato, de acuerdo a un instructivo del Fondo Monetario Internacional, simplemente para solapar la deuda. Cuando se dé plata, independientemente de donde se lo analice. Después, a corto plazo y a alta tasa de interés. Eso es lesionar. Si usted el día de mañana, en vez de percibir $500, percibe $250, usted se ajusta. Ya no sale a los mismos restaurantes el fin de semana, de pronto no se da de viaje 2 veces al mes, sino una. El gobierno no ha tenido signos de austeridad. Emitimos más de 1.000 millones en bonos hace poco. ¿Para qué? ¿Para pagar gasto corriente o para reactivar la economía? Para pagar sueldos, salarios. O sea, abrimos un hueco para tapar otro. Eso es ineficiencia pura. Le hemos dicho al país, vamos a tener una tasa de crecimiento del 2.6% alrededor en el primer año del Producto Interno Bruto. Actualmente en el Ecuador el gobierno es optimista, dice 1% de crecimiento. La banca internacional o los organismos internacionales dicen un decrecimiento del menos 2%. Ecuador debe apegar a su realidad. ¿Cómo? Congelando la deuda, negociándolo jurídicamente, diciéndole, a ver señores, primero el Ecuador, tengo que reactivar la economía, después conseguir créditos en organismos multilaterales de crédito a baja tasa de interés a largo plazo, eliminando ministerios coordinadores. Hay un tipo que come banana, hace yoga, abraza árboles, que no sirve absolutamente de nada, mientras otros trabajadores padecen por la falta de economía, por la falta de herramientas. Acuérdese, un padre de familia que consigue $1 necesita saber cómo va a utilizar ese dólar lo más eficientemente posible. La gente no le interesa ni el color verde, amarillo, azul, rosado, eso no le interesa. Le interesa es que le den las herramientas necesarias, que no le regalen nada para partirse el lomo, trabajar por el bienestar de su familia y bienestar del país. Finalmente, ¿cuál será la agenda que cumplirá el día de hoy aquí en la provincia de Imbabura? Bueno, hoy día vamos a estar en varios medios de comunicación. Agradecemos para dar un agradecimiento especial a este medio por la apertura necesaria a nuestros candidatos. Vamos a estar en recorrido en las principales calles. Al final de la tarde pues nos vamos a trasladar a la ciudad de Quito y posteriormente a la ciudad de Guayaquil. Hoy agradecemos a Iván Espinel, candidato a la presidencia por la lista 5. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.